Bienvenidos a Sabiduría Podcast, un espacio donde la mente, el espíritu y el universo se encuentran. Junto a Feliberto Vázquez y Víctor Almanzar, los invitamos a un viaje de exploración a través de las grandes preguntas de la humanidad. En cada episodio, desentrañaremos los misterios de la teología, la filosofía y la ciencia, buscando puntos de encuentro, desafíos y, sobre todo, sabiduría. Prepárense para cuestionar, reflexionar y expandir sus horizontes. ¿Están listos? Comenzamos. Aquí, hoy nosotros vamos a hablar de lo que es el ADN como código de la vida. Introduje ADN porque vamos a hablar del libro de Víctor, El Código de la Vida. Lo primero que yo quiero saber, bueno, por cierto, Ever Pastor dice que el libro es, mira, aquí El Código de la Vida de Víctor Almanzar, Conociendo la Mente de Dios. Está en Amazon y en otras plataformas. Tú te puedes comunicar con Víctor Almanzar directamente también si tú quieres que él te lo lleve hasta la puerta de tu casa incluso y te sí, lo se lo envía. Sí. Aquí en el país se lo envía a cualquier lugar. Con una foto con él y de todo y me lo envían. Pues bien, el 27... No, Feliberto, si vive aquí en el país, que vaya a Acrópolis el 27. Eso Pero le iba a anunciar a Víctor, déjame anunciarlo porque me está quitando el preámbulo. 27, señores, en Acrópolis. Vamos a hablar va a hablar Víctor sobre la inteligencia espiritual, que es el nuevo libro que él lanzó. Ahí va a estar el código de la vida y demás. Si usted quiere, usted se pasa por allá, me va a ver por ahí. Y nosotros estamos ready. Víctor, hablando de ADN, me llama la atención, yo que soy fanático de la biología y demás, y además de eso de la teología, que tú pusiste aquí el código de la vida, y me llamó bastante la atención por el hecho de que la vida tiene un código, Víctor. O sea, la vida está codificada. Y aparte de eso, o sea, cómo la vida codificada revela la mente de Dios o te ayuda a conocer la mente de Dios, porque es lo que yo veo en el libro. O sea, es lo que transmite el libro cuando tú lo ves. Bueno, mira, desde mi punto de vista, todo está codificado. Todo. Y hay cosas que nosotros a veces no entendemos que son códigos. Por ejemplo, el lenguaje es un código. Es un código. Claro. Y si tú no conoces lo que significa cada letra como signo o símbolo, tú no vas a entender las palabras, no vas a poder hibanar una oración, comunicarte o entender lo que te dicen. O sea, es una codificación. El código es una información. El código es una información transformada en otra. Y yo siempre pongo ejemplos sencillos que conocemos, como el código de barra o el código QR, que son tipos de código. El código de barra ha ido siendo desplazado por el código QR, porque el código QR encierra la capacidad de mucho más información. Entonces, un código es una información transformada en otra sin perder nada de la original, de la primera. Y por eso es, en el caso, por ejemplo, del ADN, que quizá vamos a hablar un poquito de eso, el problema que tienen muchos para entender cómo es que se replica esa información y cómo esa información está contenida. Entonces, la codificación es eso. En todo lo que tú vayas a ver un código, tú vas a ver una información transformada. Cuando tú ves el código QR, tú lo que ves muchos cuadritos, una imagen de un cuadro con muchos cuadritos negros. Pero cuando tú lo escaneas, le pasas el escáner, el lector, tú vas a entrar a otro lugar, no al cuadro, sino que te envía a un URL, te envía a un canal de YouTube, te envía a una página, te envía a otro lugar donde está la información que contiene el código, pero tú no lo ves en el código. Entonces es una información transformada en otra. Entonces, para tú poder tener la información de ese código que está contenida,
tú tienes que tener cómo leerlo, o sea, para que se entienda cómo descodificarlo. Entonces ahí es que entra la otra parte del descodificador, que también es un tema del libro, el descodificador, que en el caso del creyente, el Espíritu Santo le da la capacidad de decodificar información a nivel espiritual para entender muchas cosas que tienen que ver con el propósito de Dios. Entonces, lo de conocer la mente de Dios, que es la parte que tú también mencionabas, tiene mucho que ver con lo que Dios transmite a sus hijos. La Biblia dice, por ejemplo, que lo revelado es para nosotros los hombres y que lo oculto le pertenece a Dios. O sea, que Dios revela cosas para nosotros. La Biblia también habla de sabiduría oculta reservada, que es revelada en algún momento, luego, más adelante, como lo decía el apóstol Pablo. O sea, siempre vemos misterios en la Biblia que son revelados. Por esos misterios solamente lo conoce Dios hasta que se los revela a sus hijos. No importa lo que sea. Entonces, la Biblia en gran parte es una revelación del propósito y el plan perfecto de Dios. Entonces, si usted me dice a mí que el plan de la salvación, que la revelación de cosas que no sucedieron ni siquiera en este plano físico, que la Biblia muestra como una forma de darnos conocimiento de muchas cosas que Dios quiere que entendamos, o el mandamiento y el propósito de Dios para con nuestra vida y con nuestro carácter o comportamiento como hijos de Dios en el carácter moral o el carácter espiritual. Entonces, estamos hablando de una intención de Dios, de una voluntad que Dios tiene. Estamos hablando de cosas que Dios ha establecido incluso para que nosotros vivamos en ellas. Entonces, hay una revelación que se puede llamar la revelación del pensamiento de Dios, porque la Biblia incluso habla del pensamiento de Dios, independientemente de que Dios no tiene la misma característica del hombre en el sentido material. Entonces, lo que la Biblia muestra es que Dios se revela, y se revela principalmente a través de la palabra. El Espíritu Santo revela a Dios, el Espíritu de Dios lo revela, y por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios, como el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Entonces nosotros recibimos el Espíritu de Dios y nos revela las cosas de Dios, y nos revela el propósito para con nuestra vida. Entonces eso nos lleva a nosotros a entrar en ese plano trascendente, porque hemos decodificado una información. Y no todo el mundo puede entender la Biblia. Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. ¿Cuántas personas no hay que leen la Biblia, incluso creyentes, y no entienden lo que la palabra dice? ¿Por qué no lo entienden? Porque iba a preguntar eso, o sea, explícame, ¿por qué? Pero es lo que estoy diciendo, o sea, ¿por qué no lo entienden? Porque tú conoces el lenguaje, puedes leer, sabes leer, puedes tener hasta una lectura comprensiva, pero hay una profundidad en las escrituras que va más allá de la letra. Entonces la codificación no solamente se queda en el lenguaje, hay un lenguaje espiritual de Dios y hay una profundidad, y por eso cuando Cristo dice las palabras que yo le he hablado son espíritu, son verdad, está entrando en una profundidad. Cuando tú entras a la verdad, cuando tú entras al espíritu, ya tú estás saliendo de lo literal y está yendo más profundo. Entonces, por eso es que tú ves que una persona puede darte una revelación bíblica e impactarte, pero tú dices, wow, pero yo no había escuchado eso así, pero es así. O tú entiendes que algo te confirma que es como te están diciendo, pero es el Espíritu de Dios. Entonces, hay una revelación en las Escrituras que no la tiene el hombre natural, y el apóstol Pablo también habla de eso, que las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. La palabra de Dios es espiritual. No es un asunto literario, aunque se pueda leer y entender literalmente. Entonces, hay una profundidad en la revelación de la palabra, porque incluso la Biblia establece que la palabra es el mismo Jesús. Es el verbo, es la palabra de Dios, es el logos. Entonces, esa revelación te trae un conocimiento más profundo, porque ya no te está hablando simplemente de letras, te está hablando de una persona. Y una persona que tiene una característica muy marcada como hijo de Dios. Entonces, te trae una revelación de lo que es el propósito que Dios tiene en sus hijos y cómo Dios quiere formar nuestro carácter. Y para hacer, tiene que traer esa información que es la que va a llevarlo a nosotros a hacer las cosas correctas. Okay. Víctor, pero lo que yo digo es, pero eso de el código de la vida, o sea, ¿por qué tú directamente tienes que relacionarlo con Dios? O sea, no puede
la naturaleza por sí misma tener su código y su propia información interna y formarse, no sé. O sea, ¿por qué directamente tú tienes que concluir que conociendo el código de la vida se conoce la mente de Dios? O sea, es como la parte difícil del asunto. Porque ya la ciencia, por otro lado, habla del ADN, de las proteínas, del ARN, la cuántica y muchísimas otras cosas que quizá no necesariamente necesitemos a Dios para explicar esos códigos. Lo que pasa es que, como yo te introducía en el tema, si el código es una información, esa información viene de algún lugar. O sea, no es que aparece simplemente. Código QR, cualquier código que tú encuentres ahora mismo de una empresa, de cualquier lugar, no apareció ahí simplemente porque apareció. Alguien lo creó. Y alguien creó la dirección de URL donde te va a enviar ese código, por poner un ejemplo. O el canal de YouTube o el video donde te va a llevar ese código. Entonces no es un asunto fortuito. O sea, es una información transformada, pero ¿quién transforma esa información? ¿Quién transmite esa información? ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Sabes? Cuando uno estaba en la escuela le daban esa imagen de la comunicación, de emisor, receptor, canal, mensaje. Y tú lo puedes ver así en ese punto. Entonces, hay alguien que habló, que comunicó un mensaje y se llama Dios al ser humano. Pero la palabra de Dios no solamente es una comunicación de mensaje, es creadora. Cuando Dios creó, la Biblia dice, y dijo Dios, sea esto y esto fue hecho. O sea, la palabra crea y a la vez codifica, porque toda la creación tiene una codificación, o sea, tiene una información. ¿Y por qué tiene una información? Porque esa información te lleva a concluir que el creador no es algo que salió de un accidente o fortuitamente, sino que lo hizo con propósito, lo hizo con diseño y con inteligencia. Entonces, cuando tú ves la creación, sea material o el ser humano en sí, tú vas a ver propósito, vas a ver diseño, vas a ver esa característica e inteligencia incluida en eso que está creado. Entonces, esa información te está dando a ti un entendimiento para que tú tengas la conciencia de algo. Entonces, en el caso del ADN, por ejemplo, el ADN es una codificación genética. Yo no estoy hablando ahora de QR, ni de código de barra, ni de ningún tipo de código, ni código Morse, no. Yo estoy hablando ahora de un código genético que se transmite de generación en generación y que carga en sí o lleva consigo lo que tiene que ver con la herencia genética y los rasgos genéticos que pueden identificarlo incluso. Entonces, eso no apareció fortuitamente. Y cuando se estudia el ADN, por ejemplo, ¿qué es lo que se descubre con el ADN? ¿Cómo se forma el ADN a través de las proteínas? ¿Cómo se forman esas moléculas? Entonces, todo lo que tú ves en lo que tiene que ver con el ADN te da que hay un creador que depositó una información de diseño y que esa información se transmite, pero que está codificada porque necesita ser descodificada. ¿Y cuál es la importancia del descodificador o de poder descodificar las cosas? Que cuando tú la descodificas, entonces tú puedes entender la magnitud de lo que eso es. O sea, la grandeza del código genético es que revela que hay un creador. Bien, bien. Estaba aquí buscando una ilustración directamente. Quiero ver si la computadora me deja copiarla así, o si no, está bien, yo la busco ahora, porque me llamó mucho la atención el hecho de que tú hablaste de diseño, hablaste de propósito, hablaste de finalidad, y tú sabes que esas son palabras directamente satánicas en el día de hoy, totalmente. O sea, tú mencionas la palabra diseño y
Bueno, es que cuando tú dices satánica es porque hay quienes no quieren admitir cosas o no quieren aceptarlas, pero no significa que no estén ahí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que me refiero a eso. Pero bueno, a lo que carga bueno, déjame ver aquí. Ok. A ver si lo puedo buscar, a ver si era lo mismo que tú me estabas hablando, tú me vas a corroborar. Después yo haré mi pequeña intervención, mi humilde intervención, que no es tan buena como la de Víctor, pero por lo menos complemento la información del apóstol aquí. A ver si te busco, a ver si hablábamos de lo mismo específicamente. A ver, ajá, está aquí. Víctor, mira a ver si tú puedes verlo ahí. A ver si carga. Da un segundo. No ha subido todavía. Víctor. A ver. Ahora sí subió. Que son el ADN, la proteína, la formación de la proteína, la secuencia del ADN y demás, que es toda esa maquinaria bioquímica que nosotros tenemos dentro funcionando en sí. Mi pregunta es, cuando tú te referías al ADN, a la información, a la finalidad, ¿te estabas refiriendo directamente a esto? ¿Era algo más abstracto lo tuyo o se refiere directamente a esto? No es algo simplemente abstracto, es algo que tiene que ver con ese mecanismo que se utiliza también, porque es que para que el ADN tiene que haber esa combinación que se establece a nivel, primeramente, de la función de la proteína, pero también luego para replicarse tiene que haber una transmisión a través del ARN. Entonces, de repente nos encontramos que el ADN se replica, pero esa orden de replicarse está cargada en la codificación. O sea que es un asunto que va mucho más lejos de simplemente decir surgió el ADN de una proteína y de ahí surgió una molécula que viene trayendo la formación de vida, de órganos y demás. No, es que tiene también la orden de replicarse, o sea, de transmitir esa información. Entonces, cuando de repente Ajá. Víctor, pero que es que tú estás usando mucho la palabra como información y no sé si... Porque ¿de dónde entonces viene la información que transmite? O sea, porque tú me hablaste en un principio, no creo que nos perdamos del punto. Tú me dijiste que se forma la proteína y demás y el ADN pasa la información, la replica, pero mi pregunta es, ¿de dónde surge la información? O sea, porque no se necesita información para tú formar la proteína antes de que se forme el ADN. Claro, es que hay una información primaria y esa es la información que Dios deposita en la creación. O sea, cuando Dios dice hagamos al hombre, ya automáticamente hay una información emitida en el mundo espiritual para la creación del ser humano. Y esa creación viene a través de una información cósmica, y así yo le llamo la información cósmica de Dios. Y esa información se hace visible en la materia a través de una codificación genética para la vida como tal a nivel genético. Recuérdate que la vida, la Biblia establece que viene del agua y que por ella subsiste. Sí. O sea, y no es fortuito que el hombre tenga
el porcentaje, casi más de un 70% del porcentaje del cuerpo, agua. O sea, eso tiene un sentido. Entonces, la vida se origina... El hecho de que Dios creara al hombre del barro, del suelo, y que nosotros compartamos elementos químicos con el suelo también, es algo que demuestra de que la Biblia quizá no fue un loco que la escribió. Claro que no, los elementos están ahí, son más de 28 elementos que tienen que ver con lo que la misma tierra contiene. Entonces, hay muchas cosas que van a marcar puntos importantes para entender lo que es el hombre. Claro, son datos en el caso de los elementos, en el caso del ADN, que caen en la biología, caen en la química, ¿verdad? Caen en esos elementos que se pueden llevar a nivel de ciencia, pero a nivel espiritual también podemos establecerlo, porque primeramente toda la creación, además de que la vida viene del agua biológicamente, la vida biológica, y por ella... Sí, claro. Toda la creación existe por la palabra. La Biblia dice que por la palabra de Dios fue creado todo. Fue constituido el universo, dice. El universo tiene codificación también. Cuando tú ves las ecuaciones que se han llevado a realizar para comprobar o establecer el conocimiento del funcionamiento de muchas cosas que tienen que ver con el universo, para entender leyes físicas, constantes físicas, hay codificación, y por eso los números son una base de la ciencia como signos que representan un valor o representan de alguna manera ciertas medidas o cálculos que se llevan a cabo. Entonces, cuando tú ves el universo, que no es absurdo, está viendo una transmisión de información, porque el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, como las cosas son creadas por la palabra, hay una transmisión de información del creador a las cosas creadas y contenida en la creación. Claro, y eso que está contenido en la creación es lo que los científicos estudian, es lo que las personas pueden analizar y pueden no descubrir, porque no es algo que no existía, o no crearlo, sino que ya es algo creado que simplemente lo descubren. Vamos a decirlo de esa forma. O sea, está ahí, la información está ahí, no es algo nuevo. Lo que pasa es que hasta que usted no la decodifica, no tiene la información. No sé si me explico. O sea, claro. Hasta que usted no decodifica cualquier elemento que usted quiere estudiar de la naturaleza o del universo o del ser humano, que es lo mismo que pasó con el ADN. Tú sabes que el ADN es en el 1953 que se descubre como tal, como código genético. Sí, Watson y Crick, sí, fueron los que... Y James Watson. Sí, que fueron los que dilucidaron la estructura de la molécula del ADN, que ellos incluso hicieron un descubrimiento con eso sorprendente, porque no se conocía a ese nivel, porque la estructura del ADN directamente lo que permite es almacenar información en forma de código digital de 4 caracteres. O sea, para que ustedes escuchen a qué nivel de complejidad. Y además de eso, de que cada cadena de sustancias químicas secuenciales con precisión se llaman base de nucleótidos, que almacenan, y así como dice Víctor, porque yo estaba haciendo que Víctor hablara más para que ustedes pudiesen entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué pasa? Que la base de nucleótidos almacenan y transmiten las instrucciones de ensamblaje, la información para construir moléculas y proteínas cruciales y las máquinas que las células necesitan para sobrevivir. Es decir, la información directamente que tiene el ADN es una información funcional, ¿entiendes? No es solamente códigos arbitrarios, sino que es una información funcional. Por eso fue que Francis Crick, incluso él desarrolló más tarde lo que fue la idea de la famosa hipótesis de la secuencia, según la cual él hablaba de que los componentes químicos del ADN funcionan como letras en un lenguaje escrito o símbolo de un código informático. Es decir, así como la letra del alfabeto en español, ¿verdad? Te pueden transmitir un mensaje particular dependiendo de su posición. También ciertas secuencias de base química a lo largo de la columna vertebral de la molécula de ADN transmiten instrucciones precisas para lo que es la construcción de proteínas, que por eso le hablaba con Víctor ahorita,
de que si la proteína para formarse no necesitaba una información previa del ADN. Estábamos jugando un poco con eso para que ustedes pudiesen entender cuál es el problema, cuál es el meollo de la complejidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la disposición de los caracteres químicos determina la función de la secuencia en su conjunto, y por lo tanto, la molécula del ADN tiene lo que es la misma propiedad de especificidad de secuencia que caracteriza los códigos y el lenguaje. Fíjense que ahorita Víctor le estaba hablando mucho a ustedes de lenguaje, información, y cualquier persona cree que nosotros nos pusimos como de acuerdo, como vamos a ponernos de acuerdo para hablar de esto. No, lo que pasa es que ciertamente cuando tú estudias este asunto, tú te das cuenta que la información, el origen de ella, solamente puede provenir de una mente consciente. Es lo único que genera información. No hay nada más. Porque la secuencia de ADN no solamente posee información en el sentido estrictamente matemático, para que sepan, sino que también la secuencia del ADN y no solamente sirven ese tipo de información, sino que también un grado de improbabilidad matemática medible. Es decir, la información del ADN directamente, para que ustedes sepan, contiene una información en el sentido estricto y ordinario de lo que son las secuencias alternativas y arreglo de caracteres que producen un efecto específico. Es decir, las secuencias de base del ADN transmiten instrucciones. Es decir, cuando Víctor ahorita estaba hablando con ustedes, ¿verdad que sí? De la formación de proteínas y demás, Víctor le está hablando directamente es de que el ADN tiene los planos, es como que tiene un plano interno y lo lleva, ¿verdad que sí? Para que entonces el sistema con esos planos pueda formar proteínas y otras máquinas bioquímicas que están dentro de la célula para que esas células funcionen. Entonces, la secuencia de base del ADN, ¿verdad? Que transmiten instrucciones, realizan funciones y producen también efectos específicos, y por lo tanto, no solamente poseen una información de probabilidad matemática medible, que fue lo que quise decir ahorita, sino que también es una información específica y funcional. Es decir, al igual, por ejemplo, que los ceros y los unos, ¿verdad? Que se disponen con precisión en un programa de computadora, las bases químicas en el ADN transmiten lo que son instrucciones en virtud de la disposición en específica. Y también, de acuerdo con una convención de símbolos independientes conocida como un código genético. Eso fue lo que llevó incluso al ateo más famoso del mundo, el number one, el Papa Upa, lo máximo, el equivalente a Darwin hoy en día, Richard Dawkins, a decir que el código máquina de los genes es asombrosamente parecido a una computadora, y del mismo modo incluso Bill Gates observa que el ADN es como un programa de computadora, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software que hayamos creado. Víctor, ¿tú escuchaste esa cita? Sí, claro. Oye, el ADN, vamos a repetirla porque yo creo que la gente se introduzca esto en la mente, por Dios. El ADN es como un programa de computadora, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier información, que cualquier software que nosotros hayamos creado. E incluso el biotecnólogo, el Leroy Hood, describe al ADN como un código digital, es decir, los programas que nosotros tenemos hoy en día, el software que nosotros tenemos hoy en día, la codificación que nosotros tenemos hoy en día, que nos sorprendemos con la IA, que nos sorprendemos con la computadora, que nos sorprendemos con los programas, que nos sorprendemos con la tecnología, es insignificante delante de la información que usted tiene codificada en su cuerpo.
¿Usted entendió? Es más, oye, escúchame, es más sofisticada que la información de cualquier software que el hombre haya creado, y usted la tiene dentro de su cuerpo. Y esa información de software que nosotros vemos hoy en día, que por eso que la gente se molesta con el argumento del diseño, porque nosotros lo que hacemos es una analogía o una equivalencia. Si el software de hoy en día tiene un código de unos y ceros, que dependiendo de la secuencia determina una función, y la nueva información del software siempre viene del programador para que la computadora, el programa, haga una nueva información, hagamos la analogía. Entonces, ¿qué le dio la información al ADN? ¿Qué codificó el ADN con esos planos internos para que el ADN pudiese funcionar de esa forma? O sea, es el tema. Mi pregunta es, ¿soy anticientífico porque digo que la información proviene de una mente consciente e inteligente? No, estoy utilizando lo mismo que utiliza el hombre cotidianamente para explicarte o para extrapolarte el dato y decirte de que si en el plano de nosotros actualmente, nosotros para tener una nueva función en un programa, tenemos que añadirle nueva información al programa para que haga de una codificación de unos y ceros para que pueda hacer una nueva función. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede postular una mente inteligente la cual introdujo la información en el ADN para que llevaran a cabo las funciones específicas y la información funcional para crear las máquinas moleculares que nosotros tenemos hoy en día en mi cuerpo? Mi pregunta es, Víctor, ¿yo estoy en algún error por hacer esa analogía o lo hice mal? ¿A qué le falté con el argumento? No, tú estás muy bien hablando del código binario y lo que tiene que ver con la programación. Mira, yo quiero compartir algo del libro El Código de la Vida, fragmento. En la página 31 del primer capítulo. Lo voy a leer como yo lo escribí. Es para compartir. Dice, los evolucionistas creían en la transmutación de los seres vivos, sin explicar cómo podía suceder una especie de metamorfosis de un primate o mono a un ser humano, siendo el ADN de los animales diferente al que posee el hombre, aunque sea mínima, hay una diferencia. Esto lo podemos ver en la creación natural de Dios, viendo, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ahí yo sé que tú puedes ayudarme cuando habla de género y especie, porque ahí está hablando de características muy específicas para los animales. Entonces, la evolución cae en un hueco de donde nunca podrá salir, porque para mí lo de Darwin no es una teoría, sino una hipótesis que se ha querido llevar a una teoría forzada, sin ningún tipo de fundamento, porque sin saber el origen de la vida, tú no puedes establecer evolución, sin empezar por el punto inicial de la evolución. ¿Cómo inició? Exactamente. Es como tú hablarme a mí de una película que tú le estás viendo eternamente, pero no viste el principio de ella. O sea, ¿cómo tú me explicas que tú tienes el sentido de poder expresar el entendimiento completo de esto? O sea, es que tú estás hablando de una evolución que no existe, en el sentido que él la muestra. Porque yo sé que a los científicos no les va a gustar lo que estoy diciendo, lo que aplauden esto. Porque en el caso de los animales tienen características diferentes al hombre. Los animales, los seres creados, igual que el hombre, no son igual al hombre, y es por algo muy, pero muy específico, que tiene que ver con el alma y tiene que ver con el espíritu, que es otra parte de la información de Dios, que no solamente se queda en el ADN, hay una información espiritual también. Estoy hablando de un código genético que es información para la vida, la creación de la vida biológica del ser humano,
con unas especificaciones. Pero en el caso espiritual, hay un Espíritu Santo que se deposita en el hombre para revelar información, que es lo que decíamos cuando la gente lee la Biblia y no la entiende, pero cuando tiene el Espíritu Santo tiene revelación, tiene un conocimiento, tiene capacidades que vienen cargadas de la inteligencia superior que es Dios y que se le da al hombre. Entonces hay muchas cosas que Dios define de manera muy clara en la Biblia, hablando del género y la especie y marcando la diferencia en los animales. Hay creación animal, hay creación material y hay creación humana. La creación material, hablando ya del contexto de la tierra, es diferente a la creación humana en su codificación también. Porque en el caso de la tierra, Dios establece para que dé fruto a través de la germinación de la semilla, y para eso es otro proceso, que no es el proceso que tiene el animal para su vida, ni el hombre tampoco, son diferentes. Entonces, es lo que quería leer, así brevemente, para no agobiar a los hermanos que están ahí. Pero tú dirás, Feliberto, háblame del género y la especie. No, mira, Víctor, de verdad que no te va a decir que no confabulamos aquí. Yo te voy a leer una cita igual para que tú veas que va en el mismo punto tuyo. Dice la cita directamente. Después de principios de la década de 1960, otros descubrimientos revelaron que la información digital del ADN y el ARN es solo una parte de un complejo sistema de procesamiento de información, una forma avanzada de nanotecnología que revela y supera la nuestra en su complejidad, lógica, diseño y densidad de almacenamiento de información. Y vienen las preguntas. ¿De dónde vino la información en la célula? Esta pregunta, ¿cómo surgió el complejo sistema de procesamiento de información de la célula? Esta pregunta se encuentra en el corazón de la investigación contemporánea del origen de la vida, y claramente las características informativas de la célula al menos parecen diseñadas. Ninguna teoría de la evolución química no dirigida explica el origen de la información necesaria para construir la primera célula viva. Eso lo dice Stephen Meyer en su libro La firma en la célula, que es prácticamente por la línea también donde va Víctor con respecto a la información del ADN. Entonces, claramente, como dice Víctor, las especies cambian. Yo no digo que no. Lo que no cambian es tanto como quieren extrapolar. O sea, es el punto. Las especies se mantienen en su familia, dentro de su género. Por ejemplo, nosotros mismos, que vemos que nosotros, dependiendo la región, paleontológicamente se nos llama Homo neandertal, que es hombre del Valle del Neándel; Homo denisovano, que es el hombre de la cueva de Denisova; Homo erectus, que es el primer hombre que se encontró en el registro fósil que camina erguido; Homo ergaster, que es hombre trabajador; Homo habilis, que es hombre hábil. No es que está describiendo otra cosa, es para que ustedes vean. Nosotros cuando lo observamos, ciertamente vemos que cada uno está bien adaptado al entorno en el que vive. Al final es el mismo hombre, es el mismo género, ¿verdad que sí? Pero con una adaptación al entorno particular. ¿Puedo hacer un paréntesis, Feliberto, ahí? Dale. Si Dios crea al hombre y lo coloca en un lugar como la tierra, no podemos esperar que el hombre tenga el mismo desarrollo que tenemos ahora. No. Porque el propósito de Dios no era ese. Entonces, hay una evolución en cuanto a las capacidades del hombre que se van desarrollando a nivel natural y a nivel intelectual, a nivel mental, pero no en cuanto a transformación como una metamorfosis de pasar de una forma a otra de manera tan drástica como lo quieren establecer, y ahí es que yo hago quizá la puntualización. Sí, claro, es que incluso eso se ha evidenciado ya, de que las especies ciertamente tienen como un umbral
hacia donde no, o sea, tienen como una pared de que a pesar de que sufren ligero cambio, como que hay una pared infranqueable, se le llama eso, una pared infranqueable que no lo deja como llegar más allá. Y eso incluso se ha explicado con lo que es el argumento. Sí admito que el argumento es sumamente complejo, o sea, no puedo decirlo como todo de la mente, pero en síntesis, la malaria, ¿verdad? El virus de la malaria que enferma a 200 millones de gente todos los años, ¿verdad? El virus de la malaria, anteriormente se utilizaba lo que era la cloroquina para poder combatirlo. La cloroquina es una droga sintética que se utiliza porque hacía un efecto en lo que es el virus de la malaria y hacía que, o sea, las personas se podían sanar directamente de la malaria a través de la cloroquina. ¿Qué pasa? Que la malaria, el virus de la malaria, como se reproduce enormemente rápido, como se reproduce de una forma que ninguna especie, ningún ser humano se puede reproducir a tal velocidad, la malaria sufrió una mutación. Sufrió una doble mutación coordinada que le ayudó entonces a poder vencer lo que es la cloroquina. Y ya hoy en día, por ejemplo, la cloroquina no tiene efecto en ella. Bien, el tema está que la malaria se enfrenta con una persona que tenga anemia de célula falciforme que tenga una mutación en uno de los dos alelos y lo haya heredado de uno de los padres. ¿Qué pasa? Que una persona que tenga anemia de célula falciforme puede directamente vencer la malaria y puede curarse de ella. Es decir, no le afecta la malaria directamente a esa persona. Pero aquí hay un tema. La malaria, por más que se reproduzca, nunca ha podido vencer a la anemia de célula falciforme porque necesita mucha más información y mucha más cantidad de información de mutación que la que pudo sufrir para vencer a la cloroquina. Entonces, hay como una pared infranqueable que no deja que la especie pase más allá. ¿Entiendes? Entonces, pasa lo mismo con las especies de nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día vemos especies que pueden sufrir un ligero cambio, pero ese cambio no es una nueva información en el ADN, sino una degradación de la información ya existente. Por ejemplo, nosotros no estamos viendo que ya por la caza masiva que hay de elefantes para tomar el marfil, búscalo en la noticia, hay muchos elefantes que están naciendo sin el colmillo. Eso, por ejemplo, no muestra de que hay, por ejemplo, una evolución darwinista. No. ¿Por qué no? Porque no está ganando información nueva, sino está estropeando la información que tiene. Es decir, la especie está devolucionando, no evolucionando. O sea, no gana una nueva información y una nueva capacidad, sino que estropea la capacidad que tiene, la información que tiene para entonces poder sobrevivir. ¿Qué pasa con esto? Que el hecho de que, por ejemplo, yo tengo esta casa, ¿verdad? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un mega estudio para grabar de la forma más eficiente posible y tener, por ejemplo, más espacio en la casa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Romper las paredes que quitan espacio, ¿verdad que sí? Y acomodar el interior de la casa. Correcto. El tema está en que el derribar paredes no te explica cómo se formó la casa en primer lugar, porque yo estoy desbaratando lo que ya está, el diseño que ya está. Yo no estoy añadiendo una nueva pared. Entonces, lo que la evolución hace continuamente es eso, devoluciona. O sea, hay una información que ya está, que se hizo sola de la nada a través de procesos químicos naturales, por la selección natural,
que la gente la quiere tener como una fuerza omnipotente, pero no sirve para muchas cosas, solamente una fuerza que regula en la naturaleza, no hace más de ahí. Sí, pero el tema de la selección natural con el ser humano se cae porque el hombre está en lo que tú estás diciendo, involucionando en vez de evolucionar. Claro, y las especies también. Pero déjame decirte, nosotros estamos viviendo en una época que algunos escritores, filósofos y estudiosos de la conducta humana le llaman la era del idiota más que de la información. Tú te ríes, pero es así. Claro, claro. Lamentablemente. ¿Y por qué del idiota? Porque el hombre, en vez de avanzar en sus capacidades en cuanto al intelecto y en cuanto a la inteligencia, está retrocediendo por vía, claro está, de la tecnología a veces y de ampararse en herramientas como son la inteligencia artificial, por ejemplo, que se olvidan de pensar por sí mismos y empiezan a tener un pensamiento prestado. Entonces, lamentablemente, eso no es evolucionar, eso es involucionar. Entonces, no encontramos un factor ahí que la selección natural debería de marcarse en un avance en vez de un retroceso. Entonces, esas son algunas de las cosas que podríamos decir, pero son muchísimas más. El ADN, su modificación, como tú dices, no se modifica en cuanto a lo que tiene que ver en el ser como género en sí, o sea, como especie. Entonces, no cambiamos de ser seres humanos, eso no cambia. Y no importa el nombre que la ciencia le pueda dar. Dios creó seres a su imagen y semejanza. Y eso está muy claramente establecido en la Biblia. Ahora, ¿qué es la imagen y qué es la semejanza? Es otra cosa, porque ya hay que explicarlo. Entonces, la imagen es una representación. La semejanza es un igual. O sea, tú y yo somos semejantes. Lo que tú decías al principio, que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero podemos compartir. Somos semejantes, aunque no seamos iguales o idénticos o que pensemos igual en totalidad. Entonces, somos semejantes porque somos de la misma especie, tenemos las mismas características de manera general. Ahora, la representación, eso es otra cosa. Yo ahora mismo puedo representar algo y tú representar otra cosa. Y eso lo vemos en la gente, por ejemplo, que son de diferentes denominaciones. Hay gente que representan a los bautistas, y otros que representan a los pentecostales, otros representan a los adventistas. Pero ellos representan su religión, son una representación. En el caso de la imagen de Dios, los hijos de Dios representan a su Padre. Por eso Cristo era la imagen del Dios invisible. Jesús es el hombre perfecto, revelado en la palabra y en la historia. Entonces, la imagen de Dios en Jesús nos revela el propósito de Dios para con el hombre. La semejanza tiene que ver ya con la parte espiritual, que ahí somos semejantes a Dios cuando podemos vivir en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y cuando podemos vivir en santidad, porque Dios es santo. Entonces, cuando entramos en esa característica y cuando podamos vivir en el cuerpo celestial, entonces también ahí seremos todavía más semejantes, porque la Biblia dice, seremos tal como Él es, le conoceremos como fuimos conocidos, y entra otra dimensión del ser que no tiene nada que ver con la evolución humana que quieren pintar, porque esa parte no se puede establecer en este plano sin un entendimiento de la profundidad de la revelación de la palabra y de la descodificación de una información cósmica que viene de un ser que creó la inteligencia y que nos hizo a nosotros inteligentes para poder conocerle a Él. La Biblia dice que conocer a Dios es la salvación. Eso es la inteligencia también, dice la Biblia. La inteligencia es conocer a Dios. Ok, Víctor, aquí hay una pregunta. Vamos a responderle varias preguntas a la audiencia. Pero bien, abre la pregunta. Dice Delina Moreira que si la información del ADN, de la que usted estaba hablando, es única en cada ser humano. El código genético, de manera general, sí. Ahora, de manera porque mira qué es lo que pasa. El ADN carga una información hereditaria. O sea, los rasgos de mis antepasados vienen en la información del ADN. O sea, no es simplemente que el ADN es la codificación para la vida, porque es la que viene creando las moléculas,
la célula, los órganos y todo, dándole forma a todo el ser, a todo el cuerpo. No es solamente eso, sino que también transmite una información hereditaria. Y por eso es que tú ves que para darse cuenta que si una persona es hijo de alguien y hay alguna duda, le hacen una prueba de ADN y es la prueba determinante, según el porcentaje que arroja, que es hijo de esa persona. O cuando alguien fallece, que vamos a poner el ejemplo, una catástrofe y lo que se encuentra son parte del cuerpo, se toma un diente, algo de esa persona, y de ahí se saca el ADN para verificar si esa persona es la que se está buscando identificar, porque la información te da esa identidad a nivel genético y a nivel de quién es la persona. Entonces, el ADN es diferente en ese sentido, porque la carga que yo tengo de mis antepasados no es la misma que tú tienes, pero en cuanto al sentido de la vida, sí es el mismo linaje, lleva la misma codificación para la vida, pero no sí para la identidad, no sí para ciertas características que son muy puntualizadas en cuanto a la persona como tal. Sí, porque lleva una carga de información de la madre y una carga de información del padre. Eso hace una persona nueva, aunque tengan rasgos compartidos de otros ancestros, de otras personas anteriores. Entonces la combinación es que hace el ser único. Entonces sí, uno es único porque evidentemente si tomase mi ADN es único. O sea, yo me muero y todavía a los y no solamente muchos años todavía siguen. Y no solamente se puede demostrar que somos únicos en el ADN. Nosotros tenemos codificaciones que la utilizamos para identificarnos. Por ejemplo, se utiliza la parte de las huellas digitales, por poner un ejemplo, que es una codificación única que muy difícilmente pueda haber similitud en otro, y el iris de los ojos también. Son únicos. Exacto, es una codificación, hay una información de mi persona única, y eso lo formó el ADN, pero sin embargo es distinto a otros que no tienen la misma combinación de padres y por lo tanto no pueden ser igual a mí en cuanto a esa característica, por esa razón. Y no importa incluso si son gemelos o mellizos, hay una codificación distinta en ciertos puntos específicos, muy sensibles, aunque tengan un parecido casi idéntico. Sí, mira, introdujiste un tema ahí que yo sí lo voy a guardar para un momento, porque yo siento que sí en algún momento, Víctor, en específico, tenemos que sacar un día para que hablemos a fondo del tema del alma, espíritu, conciencia, esa parte inmaterial, y ponerle como un fin, porque ¿sabes? Ayer todavía en el recetario, ayer estaban como rumiando esos temas y como que porque... No, pero tú sabes lo que pasó en el recetario. Sí. Sabes que fue una emboscada. Sí, pero que ellos siguen y siguen. Entonces, mira, tú tocaste el tema de los gemelos. Mira, los gemelos, el que se estudia eso, es un fuerte argumento del alma y es un fuerte argumento de la conciencia. Y le voy a explicar por qué. Los gemelos son literalmente idénticos en los genes. Es como si fueran clon el uno del otro. Si nuestra identidad está en los genes, que eso es lo que te va a enseñar el materialismo, ¿por qué los gemelos en su comportamiento, gustos y personalidades son distintos? Si son genéticamente idénticos. ¿Por qué, por ejemplo, esto sí lo voy a guardar para el día que hablemos de eso, pero ¿por qué, por ejemplo, hay 2 niñas en Estados Unidos que se ha estudiado? Que, oye, Víctor, oye, qué dimensión de locura, Víctor. Porque ese es el problema que quieren decir. Yo, porque la ciencia y el espíritu y el alma y la conciencia, echa para acá y di la vaina aquí, de frente aquí, donde te podemos partir el cocote, que no es de que allá, de que con un grupito, de que de gente de que resguardando para que el argumento quede bien. Echa para acá. Hay 2 gemelas. Él viene para acá, date tranquilo. Perdón. Hay 2 siameses. Hay 2 siameses, Víctor. Oye, qué locura. Conectada en la cabeza. Y su cerebro
está conectado en la parte más profunda. Hasta tal punto, Víctor, escucha lo que te voy a decir, Víctor, ahora. A tal punto de que una cierra los ojos, ¿verdad? Y la otra mira para allí, y la otra está mirando, ¿verdad? Por ahí. Y la que está de este lado con los ojos cerrados sabe lo que la otra está mirando. Mira qué conexión interna del cerebro tienen esas dos. Pero oye, ¿por qué te voy a decir eso? Que es un argumento. Oye, ya están conectadas en el cerebro, Víctor. Cierra los ojos, la otra mira para allá y esa con los ojos cerrados sabe lo que está mirando porque el cerebro está internamente conectado. Adivina. Ellas son dos jóvenes distintas, discuten, tienen gustos distintos, le gustan en la escuela cosas distintas y tienen el mismo cerebro. No es una evidencia de que hay una identidad que no es física en cada una de ellas. Sin lugar a dudas. No es una evidencia de que ambas tienen un alma diferente porque tienen el mismo cerebro. Pero tú no oyes que una cierra los ojos y la otra ve y esa sabe lo que está viendo, de tan conectados que están. Es algo que quería el doctor allá en el recetario introducir sobre la mente y el cerebro. Y yo le decía que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Yo sé que uno necesita más tiempo a veces para explicar algunas cosas porque son cosas que tienen mucho tiempo discutiéndose. El problema de mente y cerebro es algo de muchísimo tiempo y de muchísimos pensadores que lo han establecido y se ha llegado a mucha discusión en cuanto a esa dualidad. Pero el problema es que hay una parte intangible que no es física. Y la Biblia, por ejemplo, nosotros tenemos que irnos también a lo bíblico, te muestra eso en reiteradas ocasiones. Incluso Jesús sabía pensamientos de otras personas, está ahí en la Biblia, y eso te da a entender algo, porque hay una revelación que te está dando para que tengamos el entendimiento en cuanto al pensamiento, y entonces ya en cuanto a la personalidad, en cuanto a la identidad y al alma, no pueden ser la misma alma aunque compartan el mismo cerebro, porque es que el alma no es el cerebro, la mente no es el cerebro. Ahora, que la mente tiene una interacción en la parte física, sí, porque somos un ser, y es lo que mucha gente no entiende, porque ahí es donde entra la dificultad, cómo se amalgama, cómo se unifica mente, cerebro, corazón, alma, conciencia, cómo todo eso está en un mismo ser. Ese es el problema que mucha gente tiene para entender. Entonces, mira aquí, para complementar lo tuyo, que dice Delina Moreira, wow, cualquiera pensaría que al tener el mismo cerebro compartieran los mismos gustos. La lógica te dice que tiene que ser así. O sea, el materialismo, si fuera lógico. El materialismo, no la lógica. No, pero porque tú sabes que nosotros somos los que estamos mal. Hay que ver cuál lógica, la lógica espiritual, la lógica bíblica me dice que no necesariamente. Acuérdate que nosotros somos los que estamos mal. O sea, la parte que está mal, que está incorrecta, somos nosotros. Entonces, mira, la lógica te diría, la identidad en los genes, solamente somos un cerebro, no más de ahí. Entonces, si comparten el mismo cerebro, deberían ser la misma persona, deberían tener los mismos gustos y no más. Pero los gemelos son dos personas distintas, genéticamente idénticas. Y los siameses son dos personas distintas, conectadas cerebralmente. ¿Cómo? O sea, y son evidencias que se quieren hacer lo loco, la ignoran. ¿Me entiendes? Bueno, eso va a ser para el momento de que hablemos de la conciencia y demás, porque ese tema, sí, vamos a hacer un video, señores, para que sepan. Se va a titular El caso científico del alma. Así lo vamos a tratar. ¿Y tú te imaginas, Feliberto, y tú te imaginas la desgracia que sería que esas siameses, una sea cristiana y la otra atea? Yo no quisiera estar en ese cerebro ni en ese cuerpo. Pero te digo que mira, una vida de debate. Pero que ellas discuten, incluso ellas pelean porque es que tienen gustos distintos. Y oye, y la mamá, ¿verdad? Y la mamá a la de este lado le toca en los pies y le hace coquilla y a la otra le da risa, Víctor, y lo siente.
Y la mamá le agarra la mano a la de este lado y la de este lado lo siente porque están conectadas en la parte profunda del cerebro y son dos personas distintas. ¿Cómo yo lo busco eso, Feliberto? ¿Cómo yo lo encuentro? Yo te lo voy a mandar ahorita porque tengo que buscar el nombre. ¿Tú sabes algo? Mándamelo. Sí, porque sabes algo, Víctor. Eso lo dice. Es un neurocientífico que yo lo tengo por ahí de fuente clave. De eso escondite. Para cuando me digan, no, porque la ciencia no cree. No, porque la neurociencia. Mira aquí hay mucha gente que sí cree. No, sí, ahora, hay muchos neurocientíficos que creen en el área. Feliberto, porque ahora el problema de estos ateos y agnósticos es que nosotros no podemos hablar de ciencia. Que no tenemos que probar a Dios y todas las cosas de Dios por la Biblia. Que todo lo que nosotros hablamos de ciencia es porque ignoramos cosas y queremos aprobar cosas que no conocemos o que la gente no conoce, que no hay mucha información y nosotros queremos darla como por sentado que es así. Eso es lo que se está utilizando ahora. O sea, nosotros no tenemos derecho, los creyentes, a hablar de descubrimientos científicos, ni de comprobaciones científicas, ni de paradigmas científicos, ni de nada de leyes físicas. O sea, como si nosotros no existiéramos en este plano y simplemente estamos hablando en el espíritu, con el espíritu, no con personas. Víctor, ¿y qué hacemos con Newton entonces y las leyes de él? Y que Newton era cristiano. Pero yo no entiendo. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Por ejemplo, nosotros hablamos ahora mismo, ¿verdad? Del ADN. Uno de los descubridores del ADN era cristiano. Bueno, se murió siendo cristiano. Y el caso de Collins. De Collins también, que trabajó en el proyecto Genoma Humano. Que trabaja en la secuenciación, que en el 2013 termina la secuenciación del ADN, 50 años después del descubrimiento de Francis Crick. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Una persona que también se constituye en creyente y hoy escribe sobre fe y ciencia y revela el lenguaje de Dios a través de la ciencia. Creo que tiene un libro o un programa así mismo. El lenguaje de Dios se llama. Exactamente. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en el caso de... por ejemplo, que es lo que me da risa, el mismo naturalismo metodológico que ellos utilizan para la ciencia, lo inventó un cristiano para hacer una regla estándar para que cristiano y ateo pudiesen trabajar en conjunto. ¿Entiendes? Entonces, vamos a desecharlo también. Desecha también el Big Bang porque fue un cristiano el que lo postuló. Y el que le puso el nombre Big Bang fue un tipo que se convirtió al cristianismo antes de morirse. No, y inicia en el catolicismo también. No, Víctor, mira aquí la pregunta. Pero ellos sí pueden usar la Biblia y malinterpretarla. Sí. No trate de entender lo que eso no tiene sentido. Exacto, entonces quieren utilizar la Biblia, malinterpretarla y desinformar a la gente con malas interpretaciones. Porque hay datos que son especulaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Mucha gente quiere descartar a Daniel de la Biblia como profeta. Pregúntame por qué. Porque es el profeta más exacto que hay en la Biblia en cuanto a los acontecimientos que profetiza. Es tal la exactitud que han querido desvirtuar su existencia en el tiempo que lo establece la palabra, e incluso han querido establecer que sus profecías fueron escritas después que sucedieron los acontecimientos, porque no les conviene. Entonces, lo que no les conviene... Víctor, es que Daniel 11, yo te voy a explicar algo, porque también yo entiendo su punto. Víctor, Daniel 11 registra una serie de acontecimientos y de sucesiones de reyes que es una locura, exacta como pasó. ¿Me entiendes? Y como, por ejemplo, Antíoco Epífanes llegó al poder, todo lo profetiza. Entonces, al ellos no creer directamente, dicen, wow, pero esto lo escribieron después, porque es que si lo escribieron antes. Es que no hay forma. Mira, léete Daniel capítulo 11 y estúdialo con los nombres de los reyes que pone. Mi hermano, es una locura. Si tú lo buscas en literatura secular, tú dices, no, pero Daniel se le fundió el caco cuando estaba es que son demasiadas precisiones. Entonces,
Yo siempre voy a decir lo mismo en cuanto a la verdad, en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a lo que Dios trata en cuanto al hombre y revela, que la persona lo va a aceptar o no lo va a aceptar, pero la verdad está ahí. Y yo siempre he dicho que la existencia de Dios no depende de que tú creas o no en Dios. Dios existe en que tú no lo creas. O sea, la existencia de Dios no está sujeta a la creencia, que es un problema que también la gente tiene. La gente entiende que yo tengo que probar que Dios existe. Yo no tengo que probar que Dios existe porque Dios está más allá de la existencia. Dios existe, crea usted o no lo crea. O sea, Dios es Dios. Entonces, Dios no puede enmarcarse en la existencia como algo que fue creado o que apareció en algún momento. Es que Dios siempre ha existido. Entonces, ¿cómo yo defino eso? Eso no hay forma de definirlo. Simplemente es el ser superior, es el ser todopoderoso. Y es lo que la Biblia establece para nosotros como revelación, que es el gran creador del universo y de nosotros. Entonces, hay muchas cosas que uno pudiese hablar, Felipe, en estos temas, pero siempre el tiempo será corto para tantas cosas que se podrían decir. Lo que yo siempre espero cuando nosotros tratamos algún tema o cuando voy a algún lugar es que las personas sean edificadas de alguna manera y que lo que uno enseña, predica o habla pueda ser algo práctico para la vida del ser humano. El evangelio es algo práctico, no es simplemente una teoría, no es solamente un pensamiento filosófico, no solamente es uno querer hablar o mostrar algún tipo de conocimiento. El propósito mío, siendo creyente, Dios me ha dirigido a que podamos aprender a vivir en congruencia con esa fe que profesamos y que las personas puedan vivir también conforme a ella, que es una de las cosas que dice la palabra, que no solamente dice vayan y prediquen, sino enséñenle a guardar todas estas cosas. Y el guardar esas cosas, una persona pueda poner en práctica ese evangelio que a mí me ha beneficiado y me ha bendecido y que a todo el que cree y que le sirve al Señor también lo ha bendecido. Si usted quiere ver su vida cambiada, si usted quiere ver bendiciones en su vida transformada, si usted quiere ver su familia en una mejor condición, bueno, pues practique lo que Dios dice en su palabra, obedézcale a Dios, viva conforme a la voluntad de Dios. Y entonces su experiencia le va a decir si conviene creer o no, si conviene creer a los agnósticos, a los ateos, vivir como si no existiese Dios, o vivir con el Dios que nos muestra la palabra y que Jesucristo vino también a revelarnos. Amén. Señores, solamente para terminar ahí, que Delina Moreira preguntó ahorita, Filiberto, ¿y eran así de raros como los pintan esos que lo comparan con los monos? Lo que pasa es que ciertamente la imagen que tú ves está en la mente del que la dibuja, no en la realidad. O sea, esos aspectos están en la mente de quien lo dibuja. No es que el fósil en sí, cuando tú lo ves, tiene ese aspecto. O viene con una foto grabada, mira, yo era así. Te lo digo porque el Neandertal, cuando tú lo buscas anteriormente, en los 90 y pico, el Neandertal, la gente lo pintaba como una especie de mono negrecito, y con un garrote en la mano. Sí, Víctor, la revista científica sí lo ponía. Y los que nacieron en el Polo Norte, en esos lugares fríos, eran así de... No, que ellos lo ponían así, aunque el Neandertal era de Europa, en zona fría, ¿me entiendes? Lo ponían así. Sin embargo, hoy en día tú buscas imagen de Neandertal que se han hecho con inteligencia artificial y demás, y tú ves que ya lo pintan, que parecen que se parecen más irlandeses, ¿me entiendes? Pelo rojizo, sumamente blanco, sumamente idéntico a nosotros. Eso es para que tú veas que el consenso siempre va a ir variando. La ciencia se mueve por tendencia siempre, ¿entiendes? Entonces, cuando tú veas esas imágenes, vela que solamente son ilustrativas, pero no son definitivas sobre la especie. Víctor, aquí te ayudaron con un argumento que no quiero dejarlo ir, y ahí termino. Dice, pero Víctor, se le cae lo de Daniel. O sea, lo que dicen que Daniel se escribió más tarde. Porque la profecía, lo del Mesías quitado y la destrucción del templo, esa profecía se cumple, aunque digan que fue escrito 200 años antes de Cristo. Y es cierto. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, Daniel se escribió 500 años antes de Cristo. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, Daniel se escribió en el tiempo macabeo,
después de la rebelión macabea, 100 o 200 años antes de Cristo. Ajá. Bien, no tenemos problema con eso. Ahora, ese libro contiene la destrucción del templo y la muerte del Mesías. Lo que pasa, Y se termina cumpliendo como quiera. Lo que pasa, Feliberto, en ese argumento es que quieren quitar una parte importante, porque es que la Biblia tiene codificación a nivel de patrones. Eso es un tema para algún día de esto. Hay codificaciones de patrones numéricos y de fecha y de tiempo. Entonces, las 70 semanas de Daniel tienen un propósito no solamente profético, sino también de la transmisión del patrón que Dios establece en cuanto a cumplimiento y perfección de acontecimientos. Es otro tema. Es un buen tema las 70 semanas, ¿no? Pero te estoy diciendo que yo lo mencioné también en el momento que me querían descartar a Daniel, porque es un tema muy amplio que tiene que discutirse en un plano como este, ¿entiendes? En un plano de doble vía, no de 5 vías y de interrupciones, porque nunca va a llegar a un entendimiento, y mucho menos cuando el propósito es de calificar todo lo que tú dices. Entonces, las 70 semanas de Daniel son muy puntuales, muy certeras en cuanto a los acontecimientos que deben de suceder, Víctor, y que sucedieron tal cual se profetizó. Fecha, año, todo ahí, uno encima de otro. Creo que ese es un buen tema, lo voy a guardar ahí, porque el tema siguiente tiene que ser obligatoriamente ovejas trasquiladas. Y tenemos que hablar de ese tema de la iglesia real. O sea, a pesar de que aquí estamos tratando temas muy generales y científicos, vamos a tratar algunos temitas profundos, porque yo tengo muchas cuestiones, y lo bueno que Víctor es pastor, que yo puedo hacerle muchas preguntas porque tengo muchas dudas, muchas inquietudes. Míralo ahí, trasquilar. No. Ahí dice, el que no quiere trabajar, quiere trasquilar. Bueno, ya lo tenemos ahí, señores. El fin del video de hoy. Esperen la otra semana. Vamos a tratar el tema de las finanzas de la iglesia, los manejos, los manejos burocráticos en la iglesia, la herencia familiar que hay en la iglesia. ¿Te vas a meter en ese problema? De que un grupito, y si no es mi hijo el que toca o el que dirige la alabanza, no es. Si la mujer mía no es la que hace tal cosa en específico, como que Dios la llamó también. Vamos a hablar muchas cosas, Víctor. ¿Te vas a meter en esos problemas? Víctor, déjame ese pleito a mí. Tú nada más me escribes por chat. ¿Qué tú quieres que yo diga? Yo lo voy a decir. Ese pleito yo lo eché hace 10 años ya. Bueno, pues la otra semana es el tema, porque tenemos que tratar los 3 libros tuyos. Sería entonces 2.0 ahora. Sí, ya tú sabes, Víctor, vamos a tratar ese tema porque sirve de promoción incluso para el 27. Señores, hablamos el próximo viernes. Para la gente que sepa, en Spotify también estamos ya disponibles. Usted nos puede buscar en Spotify y escucharnos. Ahí le va a aparecer Bad Bunny, le va a aparecer Romeo, pero usted puede escucharnos a nosotros también. Estamos por ahí mezclados. En Spotify. Claro. Pero Víctor, esto es otro nivel de gloria, Víctor. Vamos a tener que ver después la métrica, ver dónde estamos llegando, a qué país. Que yo puedo salir a trotar, a hacer un poco de ejercicio y ir escuchando el tema ahí. Claro. Es que ya eso, y con intro y de todo, Víctor, porque es que eso, vamos a enseñárselo a la gente antes de irme para que la gente sepa que estamos por aquí. Miren, siempre aparece la publicidad de que pague suscripción premium, pero no estamos en eso. Mientras sea gratuito, seguimos. Señores, miren aquí. Ahí ustedes ven, mira qué bueno es Dios. Nos pone al lado de R.C. Sproul. ¿Cómo? Uno de los mayores teólogos del siglo XX. Y ahí estamos nosotros, sabiduría, ¿verdad? Usted le da ahí, le aparece en el episodio. Cuando usted comienza, hace así. Sabiduría Podcast. Un espacio donde la mente, el espíritu... Escucha, Víctor. Bienvenidos a Sabiduría Podcast. Un espacio donde la mente, el espíritu y el universo se encuentran. Junto a Feliberto Vázquez y Víctor Almanzar, nos invitamos a un viaje de exploración a través de las grandes preguntas. Ya la gente sabe, ya. Ahí lo van a buscar. Estamos ready. Se llama Sabiduría Podcast.
Aparece la imagen mía y de Víctor y abajo dos filósofos para que ustedes no se pierdan, ¿eh? Así que ya ustedes saben, con Dios y para adelante. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.